Hola amigos, hoy quería hablarles de los gonfoterios, pero antes que nada agradecerle a René, Mr. Remaba, por nuevamente colaborar con el canal. Muchísimas gracias por tu ayuda. Resulta que el otro día dieron a conocer que mientras construían un centro logístico de bomberos en las cercanías de Madrid, en España, encontraron un cementerio repleto de proboscidios del periodo Mioceno, de unos 14 millones de años. El informe señala que los fósiles son de 8 ejemplares parcialmente completos de la especie Gomphotherium angustidens. El material recuperado contiene mandíbulas, colmillos, fémures, húmeros y caderas completas. Debido a un tiempo de aridez y de disminución de temperaturas, la manada habría llegado a este lugar con el fin de encontrar refugio. El hambre sería la principal razón que llevó a estos animales a su muerte. Gomphotherium vivió durante el Mioceno inferior y medio, abarcando el centro y sur de Europa, la península arábiga y el noreste de África. Medían 5 metros de largo y 3 de altura. También podían alcanzar 2,5 toneladas. Gomphotherium era bastante parecido a los elefantes actuales. Sin embargo, tenía 4 colmillos, 2 en el maxilar superior y otros 2 en la alargada mandíbula. Los colmillos inferiores eran paralelos y tenían forma de pala. Tal vez los usaban como una pala. A diferencia de los elefantes modernos, los colmillos superiores estaban cubiertos de una capa de esmalte. Comparado al de los elefantes, el cráneo era más alargado y bajo, indicando que el animal tenía una trompa más corta, algo similar a la de los tapires. Estos animales probablemente vivían en pantanos o cerca de cursos de agua, usando sus colmillos para cavar o recoger la vegetación acuática, o tal vez para cortar la vegetación de manera selectiva. Pero, ¿qué son realmente los gomphotherios y qué parentesco tienen con los elefantes actuales? El otro día les contaba sobre los mamuts del género Mammutus, como el mamut lanudo o el de la estepa. Ellos son los más cercanos a los elefantes que viven hoy en día, en especial al elefante asiático. Un poquito más lejos en la familia podemos encontrar a los gomphotherios, y bastante más alejados a otro grupo muy conocido, el de los mastodontes del género mamut, por ejemplo, el mastodonte americano. Este último grupo se separó mucho tiempo antes del tronco de los proboscidios y por esto no tiene un parentesco tan cercano con los elefantes actuales. Los gomphotherios vivieron entre el Mioceno y el Holoceno, hasta hace unos 10.000 años. Algunos géneros vivieron en partes de Eurasia, Beringia, Norteamérica y luego, siguiendo el gran intercambio biótico americano, llegaron hace más de 1 millón de años a Sudamérica. Hace unos 5 millones de años, los gomphotherios comenzaron a ser gradualmente reemplazados por los elefantes modernos, pero los últimos géneros de esta familia que vivían en Sudamérica, como el género Cubieronius, no se extinguieron hasta hace unos 9.100 años y han datado restos del género Stegomastodon tan recientemente como 6.000 años atrás, procedentes del Valle de Magdalena en Colombia. Los gomphotheridos también vivieron en México y Centroamérica hasta el final del Pleistoceno. La sistemática y la filogenia de los gomphotheridos no son claras. Algunos autores incluyen hasta 18 géneros, mientras que otros reconocen solamente 6 y reasignan los demás géneros a otras familias o los consideran no válidos. Por ejemplo, el raro Amebelodon, que vivió hace 9 millones de años en Norteamérica, Eurasia y África, hoy en día se clasifica en su propia familia. Todos los restos de proboscidios sudamericanos fueron asignados a la familia de los gomphotherios. A pesar del gran número de sinónimos que existen, en la actualidad se reconocen 2 géneros, Cubieronius y Stegomastodon. Según algunos autores, el nombre Stegomastodon debería quedar únicamente para los fósiles de Norteamérica y Nothiomastodon para los encontrados en Sudamérica, aunque no todos están de acuerdo con esto, por lo que podemos encontrar distintos nombres según el autor. Otro cambio sería que antes se consideraba que había 2 especies de Stegomastodon en Sudamérica
que ahora quedarían unidas en Notiomastodon platensis. Aunque se sabe que únicamente los gonfoterios se dispersaron por toda América del Sur, hay algunas pruebas, como un molar aislado encontrado en Cayena, en Guayana Francesa, a mediados del siglo XIX, que fue referido a Mammutus columbi, y los restos de un molar sin identificar proveniente de la Amazonía brasileña, con características zigodontas, es decir, que eran molares con láminas en paralelo, similares al molar de Guayana Francesa, que ratifican que los mamuts llegaron por lo menos hasta el norte de América del Sur, y que América Central no fue el límite más austral de los elefántidos norteamericanos como clásicamente se sostenía. Cuvieronius se encontró en zonas de alta montaña y altiplánicas de la cordillera de los Andes, desde Venezuela hasta Chile. En Colombia se han encontrado restos a más de 3.500 metros de altura, por lo cual se cree que esta especie estaba adaptada a condiciones climáticas, frías o templadas. Sin embargo, nuevas evidencias encontradas en México sugieren que esta especie no solamente vivía en zonas de montaña. Stegomastodon o Notiomastodon era un poco más robusto y más grande que Cuvieronius, con un cráneo menos deprimido y más redondeado, es decir, que tenía un aspecto más de elefante. Era muy variable en cuanto a la robustez y curvatura de las defensas superiores, y los molares tenían un dibujo más complejo. Sus restos fósiles se encuentran en llanuras y zonas costeras, lo que sugiere una preferencia por ambientes cálidos y húmedos. Se cree que este género utilizó una ruta oriental de las tierras bajas que le permitió viajar desde el norte de América del Sur hasta la zona pampeana de Argentina y también al revés, usando todo el borde costero continental y la Amazonía brasileña. Pero los gonfoterios también alcanzaron lugares muy alejados. Por ejemplo, Sinomastodon vivió en lugares del sudeste asiático, como China, Japón e Indonesia, y llegaba a medir 5 metros con 30 centímetros. Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema que les traje hoy, y si les gustan los gonfoterios, nos volvemos a encontrar muy prontito. Un abrazo muy grande para todos ustedes.